Hola gente, pues te has preguntado, o mejor dicho, alguna vez has escuchado esa frase, ¿no? De célebre Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? En su novela La conversación en la catedral. Pues esa pregunta que todos muchos hacen, ¿no? Yo diría que el Perú nació jodido y para, digamos, acelerar esa respuesta tan negativa tendríamos que trasladarnos a lo que es al inicio de todo esto, a la fundación del Perú republicano, llámese independencia del Perú, a lo que aconteció poco tiempo después de esa independencia, entre comillas, ¿no? Esos tiempos turbulentos de guerras civiles, de peleas entre mismos peruanos y pues tanta anarquía. Y vengo a enseñarte un libro interesante, que es prácticamente las memorias de un personaje justamente principal, se podría decir, entre todo esa amalgama de personajes, dictadores, generales, coroneles que tomaban cuarteles por ahí y peleaban entre sí por el poder, ¿no? Esos años de anarquías. Prácticamente el Perú estaba en como 3 décadas prácticamente, o 4 décadas, que nombramos hasta la década del 50 por ahí, ¿no? En guerra. Y en esos años un personaje en que incluso llegó a ser presidente del Perú, personaje principal que te vengo a hablar. El libro se llama Memorias para la Historia del Perú y son nada más y nada menos que las memorias de José Rufino Echenique, presidente, tal vez se podría decir uno de los primeros presidentes elegidos por voto popular, ¿no? Y no en un golpe de estado, se puede decir, entre comillas, porque bueno, el punto es que José Rufino Echenique, a base de sus memorias, nació prácticamente en los albores, en los inicios de la epopeya de la independencia, y a corta edad, digamos, sufrió lo que fue ese enfrentamiento entre realistas y patriotas, ya que su familia, al ser confundida como realista, fue capturada por unos nativos, o pococho, por unos campesinos en las alturas de Puno, y algunos, al ver que era muy niño, por ahí lo salvaron de morir, ¿no? Linchado por ahí junto con sus familiares. Ahí moriría su tío. Y bueno, el punto es que este niño ya con 4 o 5 años llegó a vivir unos años con esos campesinos, hasta que por ahí tiempo después pasaría un familiar suyo por ahí y vería que ese niño era muy extraño, ¿no? Entre todos los campesinos, y lo reconocería como sobrino suyo y lo llevaría de nuevo con sus padres. Pero estos también fallecerían tiempo después por ahí, también en una de esas, se puede decir, purgas o masacres cometidas entre uno y otro bando, ¿no? El punto es que ya huérfano se viviría con su tío, y es ahí a los 14 años, con la efervescencia de la guerra de independencia, por ahí se uniría al bando patriota a los cortos 14 años, y haría esa campaña, la primera con San Martín y luego con Bolívar, ¿no? Y hasta la independencia del Perú, pero sería capturado, digamos, poco antes y llevado a la prisión de una isla en el lago Titicaca, ¿no? Una isla estéril, creo que se llama. El punto es que, bueno, ya con la independencia del Perú fue liberado y vuelto a las armas al ejército peruano, se involucraría en las distintas guerras civiles que acontecieron después, ¿no? Con la subida de ahí de Gamarra, por ahí la ascensión, y también la guerra con Colombia también, ¿no? Donde él cuenta que se unió al bando de Gamarra, y que digamos, llegó a estar en el combate o digamos escaramuza del Portete de Tarqui, ¿no? Lo que es el actual Ecuador. Una batalla muy confusa hasta ahora, ¿no? Que por ahí se ponen de un lado a otro que no hubo batalla, o otros que sí, pero al final es, bueno, ni fu ni fa. El punto es que de ahí, bueno, ya con la ascensión de Gamarra al poder, también estaría primero sus órdenes, pero luego también ante digamos, ya la otra elección de otro presidente que se llamaba Orbegoso, y
Gamarra, al no estar contento con su, digamos, con su gobierno, por ahí se le revela y pide apoyo a Echenique, y por ahí en un principio lo apoya, pero luego al ver las oscuras intenciones de Gamarra, por ahí decide dar un paso al costado y no sé cómo se llama, y haría las paces con Orbegoso en el célebre abrazo de Maquihuayo, creo que se llama, ¿no? Sí, creo, en Huancayo, en la altura de Huancayo, ¿no? Donde, bueno, para acabar con todas esas guerras civiles, por ahí se dieron un abrazo entre enemigos, ¿no? Y acabó esa guerra civil prácticamente, ¿no? Y Gamarra dejado de un lado, pero tiempo después ese abrazo sería algo, algo así fortuito, algo que pasó de la nada, pero ya porque también aconteció otra guerra civil y después la Confederación Perú-Boliviana, a la que primero en un principio también este personaje, que se refiere a Echenique, tomó parte de las fuerzas de Santa Cruz, pero al ver que por ahí el Perú seguía en un, digamos, un desbarajuste, este personaje se dedicaría a la agricultura, digamos, a la administración de haciendas por ahí, y generaría una cuantiosa fortuna, se podría decir en esos tiempos, ¿no? Y ya, digamos, también es ahí también donde aparece la figura de Castilla, ya dándole una rebelión a Santa Cruz, a la Confederación, y trayendo a los chilenos con él para desbaratar esa confederación. Pero al Orbegoso, al ser, digamos, ya no estar inmiscuido en esa etapa, esa guerra de la Confederación, por ahí se le dejaría tranquilo. Sin embargo, poco tiempo después, ya con la Confederación rota y por ahí ya con Castilla prácticamente, o mejor dicho, con Gamarra ya muerto, porque recuerden que Gamarra, al tumbarse la Confederación, Gamarra también de nuevo tomó el poder y se fue a hacer la guerra a Bolivia, y en Bolivia caería, ¿no? Y también Castilla también caería preso por los bolivianos. Bueno, el punto es que ahí la figura de Echenique por ahí cobraría relevancia, de nuevo volvería a la política, y mejor dicho también a las armas, y de nuevo también se involucraría en las guerras civiles que acontecieron en esos tiempos. Inclusive ya en los años 40, ya con esos personajes, con Castilla y Elías, que develaron la revolución de Vivanco, que también le dio una revolución a Vidal. Fue un desbarajuste total de esos años. El punto es que ya, digamos, supuestamente un tiempo ya apaciguados los ánimos, se celebraron las primeras elecciones libres, en donde supuestamente, bueno, libre, ¿no? Donde Castilla elegiría su candidato, sería Echenique, pero Echenique con el tiempo supuestamente se le voltearía a Castilla, y digamos, molesto con el mal gobierno de Echenique, por ahí le dio la revolución. Y ojo, aquí viene también lo más importante, y donde tal vez sea el lado más famoso, entre comillas, en forma negativa, de este personaje, porque llegaría la época del guano, y ya con las riquezas, digamos, de todo esto acumuladas durante siglos y explotadas en esas décadas del 40 y 50, se formaría una pequeña fortuna, de las cuales serían despilfarradas prácticamente en este primer escándalo de corrupción de tamaños colosales, que sería los consolidados, ¿no? o la consolidación, que, digamos, llegaría prácticamente al expolio de esas riquezas, y esto llevaría a una revolución, ¿no? Una rebelión de parte de Castilla, que convertiría en otra guerra civil, ¿no? Y que acabaría en la famosa batalla de La Palma, donde este señor perdería, ¿no? Siendo presidente de la República, bueno, perdió la batalla de La Palma y se corrió como presidente al puerto del Callao, y bueno, pidió asilo, ¿no? Creo que fue a los británicos. Bueno, el punto que ya con Castilla en el poder, convocó a nuevas elecciones por ahí, y bueno, siguió el ajuste, pero este señor se fue a disfrutar la plata por ahí en otros países, y luego volvió como sin nada, ¿no? Ya que Castilla, como quien había prometido abolir todos esos tratados corruptos, pero sin embargo Castilla también se involucraría también en esos escándalos de corrupción. Bueno, como ya sería otra cuestión de otro video, pero el punto es que el hombre sería enjuiciado,
pero digamos, por ahí al pasar el tiempo, como digamos, para que las aguas calmen, volvería al Perú y de nuevo se involucraría en la vida política ya en la década de los 60. Pero ya no, a pesar de que los mismos, algunos antiguos pupilos lo llamaban para que sea el nuevo presidente, ya como que harto del poder decía, no, te puedo asesorar, pero de ahí no pasa nada, ¿no? También igual nos contaría en su memoria también el ascenso de este señor, Nicolás de Piérola, un joven en ese tiempo que sería ministro de Hacienda y también que también se vería involucrado tiempo después en actos de corrupción gravísimos que llevarían también al despilfarro del tesoro público del Estado peruano y su consiguiente quiebra poco antes de la Guerra del Pacífico. Y es que justamente las memorias de Echenique acaban ahí, ¿no? En todo ese conglomerado de memorias que nos llevan desde el comienzo de la República hasta la guerra con Chile, que justamente nos sumerge en esos manejos turbios de toda la política, ¿no? Es un libro muy importante, inclusive fue catalogado como un patrimonio histórico por la Biblioteca Nacional del Perú. Y digo muy importante porque si es que quieres saber por qué justamente, a raíz del inicio del video dije por qué el Perú nació jodido, justamente es por culpa de muchas veces de estos personajes, ¿no? Que por ahí se la dan de ínfulas de salvadores de la patria y a las finales terminan haciendo todo lo contrario, ¿no? La lista es larga, de Echenique, mismo Castilla, que muchos lo llaman el mejor presidente de la historia del Perú, pero sin embargo si uno lee su historia y de lo que nos dejó, nos legó, tendríamos el caso de decirle que tal vez fue uno de los peores presidentes, porque inclusive él fue el que llamó a los chilenos para que salvaran supuestamente al Perú de la Confederación, ¿no? Increíble, ¿no? Puedes llamar al extranjero para que aniquile a tu propio pueblo, increíble, ¿no? Pero bueno, los chilenos no lo podían creer, ¿no? Prácticamente como Castilla les daba en bandeja las llaves del Perú, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión para otro video, perdón. Pero el punto de la conclusión es que, como vengo diciendo, es que este libro, Memorias para la Historia del Perú, vida de José Rufino de Echenique, contada por él mismo, nos narra toda la hediondez de la política peruana desde el inicio de la República hasta años previos a la Guerra del Pacífico, que digamos conllevó a que el Perú se estancara, ¿no? Cuántos años perdido, ¿no? Inclusive cuánta riqueza perdida, ¿no? Con lo que es la riqueza del guano, ¿no? Increíble, amigo. Por eso es un libro muy importante, pues, si es que de veras quieres inmiscuirte en todo lo que es la historia del Perú. Mi recomendación, Memorias para la Historia del Perú, de José Rufino Echenique. Y por eso, pues, sin más que decirte, amigo, bueno, pues dale like al video y suscríbete si te gustó ese resumen de la vida de José Rufino Echenique. Hablamos, gente.